Gabriel García Márquez fue uno de los grandes novelistas del siglo XX, renovador de la literatura en español y figura clave en el auge del llamado realismo mágico. Fue también el máximo representante del boom latinoamericano. Su importancia como narrador se vio reconocida a nivel mundial en 1982, año en el que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. García Márquez nació en Aracatá, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue el primero de 11 hijos. Sus primeros años de vida los pasó al cuidado de sus abuelos maternos, recibiendo así una fuerte influencia de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía, un respetado liberal veterano de la Guerra de los Mil Días al que el autor describirá como su cordón umbilical con la historia y la realidad. En 1947 comienza a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Cartagena, y es ahí cuando nace su verdadera pasión por la literatura. Tras el cierre de la universidad después del Bogotazo, abandona sus estudios para trabajar como periodista en varios medios como El Universal o El Heraldo. La profesión periodística tuvo una gran influencia en la formación literaria de García Márquez y marcaría de forma decidida el estilo de sus obras. Su carrera de escritor comenzó con una novela breve llamada La hojarasca, publicada en 1955, pero la obra clave en su carrera sería Cien años de soledad, publicada en 1967. El autor desarrolló una importante carrera literaria con obras como El coronel no tiene quien la escriba, publicada en 1961, o Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981. Algunas curiosidades del autor son las siguientes. Número 1. Le encantaban las flores amarillas. Era tradición para él tener jarrones de estas en su casa y en su lugar de trabajo. Esto porque pensaba que le traían buena suerte. Número 2. Para escribir Cien años de soledad, pensó y trabajó en ella de manera preliminar por alrededor de 15 o 17 años, y para escribirla invirtió cerca de 2 años más. Número 3. Luego de salir su novela al público, leyó el primer ejemplar una sola vez y nunca más volvió a leerla por temor a querer hacerle cambios. Descartó todos sus borradores y apuntes de Cien años de soledad. Asimismo, con todas sus novelas, no guardaba nada referente al proceso de creación. Número 4. Conoció a Mercedes, su mujer, en Mangangué, Bolívar, a principios de la década de 1940, cuando ésta era apenas una niña de 9 años y él un adolescente de 14, y estaba a punto de irse a estudiar a Zipaquirá. Prometió que se casaría con ella después de estudiar y hasta el día de su muerte llevaban 56 años casados. Número 5. A García Márquez no le encantaba la lectura, se consideraba a sí mismo un mal lector, puesto que cuando comenzaba un libro le aburría rápidamente y por eso dejaba de leerlo. A continuación hablaré sobre la sinopsis de algunas de sus obras. El amor en los tiempos del cólera trata sobre el amor casi que obsesivo que Florentino Ariza tiene por Fermina Daza. La conoció cuando ella tenía 13 años y él 18. Desde que la vio sentada dando lecciones a su tía Escolástica, quedó totalmente enamorado de ella. Comienza a buscarla para declararle su amor, se la pasa sentado frente al parque de su casa para verla pasar cuando va al colegio y le manda cartas. A Fermina esto le era indiferente hasta que finalmente acepta todo y se enamora de Florentino también. No obstante, el padre de Fermina se da cuenta de esto y se la lleva lejos, y al volver, ya casi una adulta, se encuentra otra vez a Florentino y al verlo todo aquel amor se convierte en desilusión y decide terminar con él. Florentino, casi muriendo de dolor, se entera poco después que Fermina se casa con el adinerado doctor Juvenal Urbino. Él está al borde de la desesperación, su madre piensa que tiene cólera cuando en realidad él está sufriendo por amor. Florentino entonces decide esperar y piensa que algún día estará finalmente con Fermina, pero en su espera se la pasa teniendo amoríos con cuanta mujer se los acepta. Pasan los años y Florentino se acuesta con cientos de mujeres durante los 53 años, 11 meses y 7 días que esperó a que Fermina Daza quedara viuda. Al morir el doctor Urbino, Florentino se presenta en la casa de Fermina cuando aún hay flores del funeral de su esposo y le confiesa su amor fiel que ha sobrevivido a tantos años. Por su parte, la novela de Cien años de soledad nos cuenta la historia de las 7 generaciones de la familia Buendía, que viven en el pueblo de Macondo que ellos mismos fundaron. En orden cronológico, la historia comienza cuando José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, una pareja de primos lejanos, se enamoran y deciden casarse a pesar de su parentesco.
Esta pareja de casados no llega a tener relaciones sexuales porque Úrsula tiene miedo de que su hijo nazca con cola de cerdo, puesto que se comentaban relatos de que esto ya había sucedido con otras parejas de primos. Posteriormente, estando en una pelea de gallos, José Arcadio recibe una burla por parte de Prudencio Aguilar, ya que corría el rumor de que él y su esposa no habían consumado su matrimonio. A raíz de esto, José asesina a la persona que se burló de él, y esta muerte provoca mucha culpa en los Buendía, y constantemente miran vagando por la casa al fantasma de Prudencio. Por esta razón, José y Úrsula, junto con otras familias, deciden irse a tierras inexploradas de la sierra para buscar un nuevo lugar donde vivir. Llevan muchos días avanzando y en una noche de este viaje, José Arcadio tiene un sueño donde ve una ciudad de espejos llamada Macondo, y esto lo hace decidir terminar con el viaje y fundar el pueblo justo en este punto de la selva. El tiempo pasa y Macondo va creciendo al igual que la familia Buendía. Uno de los hijos es llamado José Arcadio, quien era alguien con poca imaginación y creatividad, y el otro es nombrado Aureliano, quien al igual que su padre siempre estaba soñando y buscaba inventar algo nuevo. Un día llegaron los gitanos al pueblo para enseñar los inventos del mundo que hay más allá de la sierra, y por eventos inesperados José Arcadio termina fugándose con estos gitanos. Después de este acontecimiento tenemos la historia de Aureliano, quien a pesar de no estar interesado en la guerra ni en cosas relacionadas a la política, al ver lo que sucedía en su pueblo y tomando en cuenta que él no quería vivir de esta forma, termina siendo coronel y se convierte en enemigo del gobierno por sus ideas liberales. Posteriormente tenemos la historia de Amaranta, la hija menor, quien simplemente se queda en su casa a cuidar de las futuras generaciones y a sufrir por un amor no correspondido. Este es solo el inicio, pero la narración es mucho más larga donde se nos cuenta la historia de todos los integrantes de la familia Buendía. A continuación haré un pequeño análisis de la obra de Cien años de soledad. Quiero comenzar hablando del pueblo Macondo, el cual es un lugar ficticio que no existe en la vida real, pero este lugar ya había aparecido en otras obras de García Márquez. Sin embargo, Cien años de soledad es la novela que más profundiza en este sitio, puesto que sigue la historia de Macondo desde su fundación hasta su final a través de la historia de la familia Buendía. La historia comienza cuando fundan el pueblo y de ahí se parte a las 7 generaciones. Por lo tanto, hay demasiados personajes de los cuales hablar y muchas historias de esta familia. En algunos momentos se tornaba confusa la lectura porque varios personajes tenían el mismo nombre. Sin embargo, aunque se repetían los nombres, la manera en la cual se dirigían a los personajes sí cambiaba. En este aspecto resalta la tradición latinoamericana de ponerle el nombre de los antepasados a los hijos. Un punto a resaltar es que no solo se repetían los nombres de los personajes, sino también otros aspectos como las personalidades de los 3 primeros hijos de los Buendías, ya que se van reproduciendo a lo largo de la novela con las otras generaciones. Por lo que parece que se está generando un ciclo y que los personajes corren con la misma suerte, como si estuvieran destinados a repetir la misma historia y a cometer los mismos errores que sus antepasados. Algo curioso es que pareciera que Macondo es un pueblo donde el tiempo no pasa y se siente lleno de fantasía que se entremezcla con hechos que sucedieron en la verdadera historia de Colombia, creando una atmósfera llamada realismo mágico. Este término se refiere a que suceden eventos fuera de lo normal, como hablar con fantasma o ver eventos sobrenaturales, pero todo esto no sorprende a los personajes, sino que son cosas que son admiradas o incluso pasan desapercibidas como si estos sucesos se vieran todos los días. En esta atmósfera de realismo mágico se van repitiendo las historias de los personajes que sí van cambiando ciertos aspectos, pero siempre mantienen los mismos temas, unos de carácter personal y otros de carácter social y político. Dentro de los temas personales podemos mencionar varios como la soledad, el incesto y la religión. En cierta manera parece que a todos los Buendías los persigue la maldición de la soledad, y aunque buscan escapar de ella, ninguno lo consigue. Pareciera que simplemente así es el destino de cada uno de los integrantes de esta familia. La religión es otro tema que podemos ver en referencias bíblicas, en costumbres y en creencias populares que tienen que ver con la Iglesia, así como en la continua mención del pecado. Por último, el incesto con el que empezó la historia de la familia y que los persigue siempre con el miedo de la cola de cerdo, pero que al final de cuentas resulta inevitable. Los temas políticos y sociales tienen que ver con las guerras civiles de la zona, ya que el personaje y el movimiento del coronel Aureliano Buendía están basados en hechos reales. Otro hecho real del que se habla en la novela es el de la explotación de la tierra y de los trabajadores por parte de las compañías bananeras, que llevó a Macondo a conocer la tecnología y todo lo que se estaba perdiendo por estar tan alejados de la sociedad, pero todo a un alto precio. Para concluir, puedo decir que lo que hace tan grande esta obra es la unión de estos hechos con los recuerdos de la infancia en Colombia de García Márquez.
Todo esto narrado con toques de fantasía.